Muy buenas tardes a todos. Que sean todos bienvenidos a esta sesión de capacitación del Instituto de la Comisión Nacional de la Competencia. Yo soy Pablo Ramírez, el jefe del área de abogacía, y hoy vamos a estar hablando en esta sesión de los programas de clemencia en competencia con dos excelentes expertos internacionales que nos van a estar hablando de sus experiencias y las tendencias globales en la materia. Antes de continuar, quisiera dar la palabra al presidente del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia, el economista Eduardo González. Señor González. Bueno, muy buenas tardes, y es que ya almorzaron acá en Paraguay, y a los colegas que están afuera, muchísimas gracias por hacerse presentes y tener esta jornada de capacitación a través de este webinario. Esta actividad surge, digamos, programa en Paraguay. Recordamos que esta es una recomendación que fue formulada en nuestro peer review, nuestro examen por parte de pares de autoridades de competencia que habíamos hecho con apoyo de la UNTAD. Y bueno, uno de los puntos es la implementación de un programa de clemencia. Es importante escuchar un poco de la experiencia tanto de agencias que ya han trabajado o que han implementado estos programas de clemencia, como también, digamos, conocer también de la experiencia a nivel de la región, o a través también de otros puntos con personas que tienen mucha experiencia, porque son organizaciones que están trabajando. En tal sentido, quisiera agradecer a nuestro amigo Pablo Burnier de la OCDE. Pablo estuvo ya trabajando, digamos, desde el mismo directorio del CADE, del Consejo de Defensa Económica de Brasil, y hoy está, digamos, trabajando en la OCDE apoyando a todas las autoridades de competencia, y tiene una visión bastante amplia sobre lo que está ocurriendo en torno a las nuevas tendencias y sobre todo a esta cuestión del análisis de la implementación de un programa de clemencia. Recordamos que en algún momento estos programas ya tuvieron sus inicios ya desde hace un tiempo en ciertas autoridades. Pablo nos puede comentar que seguramente en algún momento han bajado la cantidad y hoy ha vuelto a subir, digamos, la cantidad de informes que también existieron sobre clemencia en las distintas autoridades. Y tenemos, como siempre, por otro lado, el apoyo de Ecuador, específicamente de la Superintendencia de Competencia Económica de Ecuador. Está con nosotros Danilo Silva, que es el superintendente, y está Carlos Trujillo Viteri, que está también trabajando en la superintendencia, digamos, en el área de control de abuso de poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas. Y vamos a enriquecernos de la experiencia y de saber la importancia de estos programas de clemencia. Algunos de los que estamos ya en temas de competencia conocemos de ciertas experiencias, pero queremos habilitar este webinar para otros actores que hacen, digamos, al proceso de defensa de la competencia acá en Paraguay, y escuchar desde dos versiones. La versión de una autoridad que la ha implementado y cómo le ha venido, y también la versión desde la OCDE, mirando desde un efecto paraguas sobre la región, y digamos cuáles son puntos importantes y casos de suceso con respecto a estos programas de clemencia. Sin más, agradezco de nuevo la posibilidad de contar con ustedes, y agradezco a la gente que se está haciendo presente a este webinar, que lo estamos realizando dentro de nuestra agenda de capacitaciones externas de la CONACO. Muchas gracias, Danilo, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, señor. Y para continuar con esta sesión, quiero dar la palabra ahora al superintendente de Competencia Económica de Ecuador, señor Danilo Silva. Esta es una actividad que está siendo organizada conjuntamente con nuestros colegas de la Autoridad de Competencia Ecuatoriana. Señor Silva. Buenas tardes con todas y todos los presentes. Quisiera comenzar felicitando a la Comisión Nacional de la Competencia del Paraguay, a su presidente economista Eduardo González y a los demás colegas de la comisión por la organización de este webinario. Para la Superintendencia de Competencia Económica de Ecuador es un altísimo honor ser considerados
y contribuir en este espacio de intercambio y reflexión, ya que no solo es una gran oportunidad para compartir ideas y experiencias, sino que también destaca la importancia de la cooperación internacional en estos tiempos, facilitando el intercambio de información y buenas prácticas, permitiendo una mejor comprensión de los mercados globales y ayudando a la identificación de prácticas anticompetitivas. Estos intercambios de experiencias fortalecen la capacidad de las autoridades de competencia para enfrentar los desafíos emergentes en la materia, como son las prácticas monopólicas, los cárteles internacionales o los abusos de posición dominante. La Superintendencia de Competencia Económica, en la búsqueda de favorecer herramientas efectivas que contribuyan a la detección de prácticas anticompetitivas, estableció el denominado Programa de Delación o Clemencia, contemplado en el instructivo para el otorgamiento de beneficios de exención o reducción del importe de la multa de la Superintendencia de Competencia Económica. Una herramienta que pretende ser eficaz para la detección y sanción de acuerdos y prácticas prohibidas de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. Las personas naturales y o jurídicas que han participado o sean parte de un cártel podrían acogerse al programa de beneficios de exención o reducción de importe de la multa, cumpliendo los requisitos contemplados en los artículos 83 y 84 de nuestra ley. La identidad del operador económico, el contenido de la solicitud, las reuniones y el acuerdo de colaboración tienen la característica de mantenerse con carácter confidencial. Para nosotros esto es crucial, esencial y totalmente protegido. La exención o reducción del importe de la multa concedida será aplicable en el mismo porcentaje a la multa que podría imponerse a sus representantes o a las personas que integran los órganos directivos y que hayan intervenido en el acuerdo, siempre y cuando hayan colaborado con la Superintendencia de Competencia Económica. En este contexto, consideramos que los programas de clemencia son una herramienta fundamental, como ya he dicho, para detectar y acabar con las prácticas anticompetitivas, protegiendo los intereses, como sabemos, de los consumidores y garantizando la eficiencia en los mercados. Esperamos que la experiencia que compartirá más adelante nuestro Intendente Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, Carlos Trujillo, puedan contribuir al debate, a la discusión y a la reflexión de esta importante temática. Una vez más, agradezco a la CONACOM por tan importante invitación a este webinario, augurando éxitos en el desarrollo del mismo y en el resto de aplicaciones de estas herramientas poderosas para detectar los cárteles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor superintendente. Y para empezar esta serie de presentaciones, vamos a dar la palabra primeramente a Paulo Burnier, quien es actualmente experto senior en competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. También es profesor de Derecho en la Universidad Sciences Po de París y es comisionado del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil. El tema del cual va a hablar es las tendencias globales en materia de programas de competencia. De clemencia y competencia, perdón. Les comparto la pantalla para que allí, no sé si lo pueden ver, para que empiece la presentación del expositor. Muchísimas gracias, Pablo. Es un gusto muy grande estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer, un honor de estar con los colegas de Paraguay, con los colegas de Ecuador y otros amigos también conectados. Un saludo muy especial también al superintendente Danilo Silva, con quien ya tanto tuvo la oportunidad de intercambiar ideas, de aprender con su trabajo en Ecuador. Y un saludo muy especial también a Eduardo González, el presidente de CONACON, Eduardo Barros, Rodolfo Díaz, todos miembros del directorio de CONACON. Bueno, de mi parte, Pablo, les propongo de ofrecer muy rápidamente un panorama de
de este tema desde la perspectiva de la OCDE. Y después encantado de escuchar la experiencia más concreta de los colegas de Ecuador y participar, si así lo desean, de preguntas y discusiones sobre el tema. Si podemos pasar la pantalla, Pablo, por favor. Esto es la hoja de ruta que les propongo. Muy rápidamente, una palabra sobre el rol de la OCDE. Básicamente para decir que la OCDE está acá para apoyar países como Paraguay, como Ecuador, pero todos los países que lo deseen, a aprimorar políticas públicas, en nuestro caso, política pública relacionada a competencia. Después una palabra también sobre los programas de clemencia en la OCDE. Vamos a ver que simplemente todos los países que hacen parte de la OCDE ya tienen programas de clemencia para combate a carteles. Y después algunos elementos más específicos sobre los programas de clemencia, los requisitos habituales, como el superintendente Danilo ya mencionó, es una herramienta muy poderosa y efectivamente es una herramienta muy poderosa de combate a los cárteles, como veremos. Terminando tal vez con desafíos recientes, sobre todo un desafío reciente que los países en general en el mundo se preocupan. El presidente Eduardo González lo mencionó cuando hablaba sobre, como veremos, números que en los últimos años han tenido una queda, una reducción en el número de clemencias alrededor del mundo, pero felizmente ya vemos un cambio en esta ola, en este números, entonces, pero podemos practicar un poco sobre las posibles razones, y claro, para tener mente en la cabeza cuando caminamos en este asunto. Bueno, y así concluyo con algunas palabras finales de perspectivas futuras. Por favor, la pantalla. Bueno, la OCDE, para quien no la conoce o no, solamente para poner un poco del contexto, es una organización internacional que existe a un poco más de 60 años. Fue construida después de el posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en un espíritu de reconstrucción de Europa, entonces con un componente económico muy fuerte de cooperación entre países, pero de recuperación económica. Hoy la OCDE tiene 38 países que son miembros de la OCDE, que representan 60% del PIB del mundo, que como decía, tiene como lema, como slogan, mejores políticas para una vida mejor. Es decir, aprimorar políticas públicas en beneficio de los ciudadanos, para mejorar la vida de los ciudadanos. Esto es el lema, este es el objetivo, la misión de la OCDE. Si pasamos la pantalla. Aplicando este lema a nuestra área de competencia, de política de competencia, y más específicamente en este tema de programas de clemencia, vemos que simplemente todos los países de la OCDE, los 38 países, ya tienen programas de clemencia en funcionamiento para combate a los cárteles. Aquí, no sé si lo ven con clareza los números, pero solo para que ustedes puedan tener el contexto de cuándo esos países adoptaron programas de clemencia. Vemos que el año clave es 2000. Por volta de los años 2000, hace 20 años, hace 24 años, una gran cantidad de países han adoptado programas de clemencia por un periodo de alrededor de 10 años. Hubo un aumento significativo de países de la OCDE que han adoptado este instrumento, herramienta poderosa, para una vez más parafrasear el superintendente Danilo Silva, una herramienta poderosa de combate a los cárteles. Entonces, lo comparto esa información para que ustedes lo pongan como perspectiva. Pasamos la pantalla, por favor. Por esta razón, cuando vemos las discusiones en la OCDE, todas las discusiones que están mencionadas en este slide son discusiones, tienen informes públicos, entonces informes materiales de estudios que son
públicos, de fácil acceso a todos los interesados, pero cuando vemos los temas en los años, no es por acaso que tenemos discusiones, que las discusiones empezaron en 2006 y caminaron justo el año pasado, 2023. Entonces, 2006, 2012, 2014, 2018, 2023 son 5 ejemplos de discusiones e estudios recientes que la OCDE ha hecho en este tema de programa de clemencia, que no por acaso, no es una coincidencia que este slide se dialoga o se comunica con el slide anterior. Es decir, en la medida que los países han adoptado programas de clemencia, también ha habido un apetito, ha habido una voluntad, un deseo de la parte de los países de comprender mejor esta herramienta poderosa, sus posibilidades, sus oportunidades, pero también los retos, también los desafíos, como podemos practicar también en este webinario. Esta es una foto. Hay colegas acá que ya han tenido el placer de estar presencialmente en la OCDE, pero para que ustedes también puedan sentir un poco cómo se pasan las discusiones en la OCDE. Es una mesa como esta, con los países representados en orden alfabética, conducidas por el profesor Frédéric Génie, el profesor economista que ya a 30 años preside el Comité de Competencia de la OCDE y que por lo tanto coordinó, si no todas, la mayoría de estas discusiones específicas indicadas en ese slide. Por favor, Pablo. La próxima slide. Bueno, si pasamos entonces un poco más específicamente sobre el concepto, objetivos, procedimiento de los programas de clemencia, yo creo que ese es un tema que hay una convergencia muy grande entre los países de la OCDE y mismo los países en general en el mundo. El concepto, en pocas palabras o de manera muy directa, es que el programa de clemencia ofrece una inmunidad que puede ser total o parcial a una empresa o una persona, un individuo, una persona física, pero normalmente una empresa, a cambio de reportar la existencia y la participación de un cártel, de una colusión ilegal, una colusión ilícita entre competidores. Esta es la idea en pocas palabras. Es una inmunidad ofrecida por el Estado a través de una autoridad de competencia, una inmunidad total o parcial a una empresa o individuos a cambio de reportar la existencia de un cártel. El objetivo desde el punto de vista de política pública principal es detectar cárteles. Como sabemos, los cárteles son ilícitos secretos en general. Son escondidos, no están de fácil acceso a las personas. Con poquísimas excepciones, en general los cárteles son ilícitos secretos. Y por eso las informaciones que pueden ofrecer una persona que hace parte, un miembro del cártel, son muy valiosas. Entonces, como consecuencia de detección de cártel, tenemos la oportunidad de mejorar la calidad de pruebas. Y al mejorar la calidad de pruebas, se aumenta la probabilidad de una condena y así evoluye la política de competencia, sobre todo en esta dimensión de combate a colusiones, a cárteles. Y también, claro, un efecto indirecto es disuadir nuevos cárteles. Entonces, los objetivos son en general de 3 órdenes interrelacionados: detectar cárteles, mejorar la calidad de las pruebas y disuadir nuevos cárteles en espíritu de aprimorar una política pública de lucha contra los cárteles. Por favor, Pablo. La empresa, los requisitos habituales que decía que son muy comunes, en general son comunes alrededor del mundo. En general hay 3 requisitos habituales para la empresa: que sea la primera a solicitar la clemencia, que adopte el
compromiso de cesar la práctica, si aún no ha hecho, cesar la infracción. Y 3, de confesar su participación y cooperar en la investigación. Cooperar significa ofrecer pruebas y elementos que puedan permitir la narrativa, construir un poco la historia del cártel. El cártel normalmente es algo que tiene una historia, que puede ser una historia corta, de 2 o 3 meses, a veces en un cártel de licitaciones públicas, de contrataciones públicas, pero muy frecuentemente es una historia de 2, 3 años, 10 años, a veces mucho más. En Brasil, cuando yo estaba en la CONACON brasileña, hemos visto, y cuando he visto, porque ya hubo condena de cárteles que han durado más de 30 años. Entonces, esto también se existe, cárteles con pruebas de más de 30 años de estabilidad, de colusión. Y de la parte de la autoridad de competencia, CONACON, la Superintendencia de Competencia Económica, CADE en Brasil, normalmente existe un requisito que la autoridad no tenga aún pruebas suficientes para probar la existencia del cártel, porque si hay pruebas suficientes, entonces no hay necesidad de ofrecer la inmunidad a nadie, no hay necesidad de la clemencia en este caso específico. Entonces, normalmente hay este conjunto de requisitos habituales. La mayoría, claro, de la parte de la empresa, la mayor beneficiada del programa de clemencia, pero también de la parte del Estado, de la parte de la autoridad de competencia, que aquí representa el Estado. Un mensaje importante que lo paso ahora, pero yo voy a tal vez repetir en el final, es de intentar al máximo que posible tener transparencia en las reglas y previsibilidad de las reglas. Un programa de clemencia, el suceso de un programa de clemencia depende de previsibilidad y de transparencia. Esto es una lección, una enseñanza, algo que podemos aprender con la experiencia comparada que hemos visto en la OCDE. Entonces, transparencia y previsibilidad es importante de manera general en la política de competencia, pero yo diría de manera reforzada en algunos temas como este de programa de clemencia. Pablo, por favor, se puede pasar. El procedimiento en general empieza con la solicitud que recibe un nombre técnico en inglés que es muy común, entonces se lo escuchan, marker. Marker para marcar su posición en la cola. Solamente el primero tiene acceso a los beneficios. Entonces el marker es el nombre que se da para este instrumento, de esa solicitud que beneficia el primero. Y muchas veces el primero llega en el mismo día que el segundo, el mismo día que el tercero, porque a veces puede salir una noticia de prensa de un posible cártel en un sector A, B o C, y esto lleva a las empresas a la corrida, a correr y a intentarse beneficiar lo más rápido. Entonces, un momento a veces interno de instabilidad del cártel. Entonces la empresa corre, es decir, vas a la autoridad de competencia para solicitar la clemencia. Entonces, muchas veces hemos visto en historias comparadas alrededor del mundo que el marker, la solicitud llega a veces con diferencia de horas de diferentes empresas que participan en la misma colusión. Después hay un análisis preliminar para ver si las condiciones están cumplidas, si es la primera, si no hay una investigación ya sofisticada, avanzada en la autoridad en este sector, si hay pruebas suficientes para inicio de una colaboración de la empresa. Y después, normalmente, la unidad investigativa, si pensamos en el modelo de CONACON, el modelo de la Superintendencia de Ecuador, de CADE, que recomienda la inmunidad y que después puede ser confirmada a depender del modelo por un tribunal, un colegiado, como en CONACON, como en CADE, que es confirmado en el momento de la decisión administrativa. Entonces, este es el procedimiento habitual, claro que depende del diseño institucional de cada país, pero en general tiene este momento de solicitud, de clemencia, el marker, tiene un momento de análisis preliminar en que la autoridad va
tiene un diálogo con la empresa, en general con abogados especializados para decir, bueno, me presentaron suficientemente informaciones que podemos continuar el análisis y, bueno, ustedes están en primera la cola para una posible inmunidad. Y después, claro, a depender de la colaboración, la recomendación de inmunidad y después, finalmente, la confirmación de inmunidad. Es decir, que esta empresa no sería sancionada de este cártel específico. Eso todo para intentar promover un incentivo para el primer denunciante. Esto es también una clave de suceso para el suceso de un programa de clemencia, mantener los incentivos atractivos para que la primera empresa viene. Por eso que normalmente se ofrece 100%, totalidad de inmunidad. Normalmente la norma permite una inmunidad total o parcial, pero en general, la mayoría de los casos hay efectivamente una inmunidad total para la primera empresa que viene y solicita la clemencia. Por favor, Pablo. Les comparto muy rápidamente algunos números de Mercosur, porque estamos aquí en el contexto paraguayo y después tendremos el placer de escuchar la experiencia ecuatoriana, pero en el marco de Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, les comparto muy brevemente algunas informaciones sobre estos 3-4 países. De Brasil la clemencia es un suceso muy grande en materia de combate a cárteles. Yo creo que los números, no sé si lo ven porque puede estar chiquito, pero después, por favor, Pablo, siéntate libre para circular esta presentación a los colegas. Aquí tenemos los números de Brasil con programas de clemencia que ha empezado en 2001. En la ley, en 2003 fue el primer caso de clemencia de Brasil, hace 20 años, y aquí tenemos el número de clemencias por año. El dato que les comparto para mantener corto es que de todos los cárteles sancionados en Brasil, de todos los cárteles sancionados por la Autoridad Brasileña de la Competencia, que ya son más de 100 casos, son alrededor de 120 cárteles sancionados por la Autoridad de Competencia de Brasil en su historia, alrededor de 25%, un cuarto, son casos que nacieron de programas de clemencia, que tienen origen en un programa de clemencia. Entonces, un dato interesante para decir que, bueno, un cuarto de los casos son oriundos, son provenientes de este instrumento. Entonces, efectivamente, como decía el superintendente Danilo Silva, una herramienta muy poderosa. Por favor, una palabra corta de Uruguay y de Argentina. Uruguay existe el programa de clemencia desde 2020, hace 4 años, y han tenido el primer caso el año pasado, que aún está en andamiento. Entonces, esta información es pública, pero el caso aún sigue su trámite, pero la existencia del caso es una información pública. Y aquí tenemos la página del website, del sitio de internet de la Autoridad de Competencia de Uruguay, en que se invita a interesados a acceder al programa de clemencia y explica con pocas palabras los beneficios y cómo se puede hacer la solicitud. La siguiente, por favor, pantalla. Y Argentina también es un caso interesante para compartir con ustedes, es que el programa de clemencia fue creado en 2018, en la ley de 2018, que todavía no está en vigencia, porque la ley de 2018, que es una ley muy completa de competencia en Argentina, exige que la nueva autoridad de competencia esté implementada, que todavía no han hecho, pero como lo intento hacer y la vigencia, esperan que la vigencia será breve, lanzaron hace un par de meses una consulta pública
para regulamentar la ejecución del programa de clemencia. Entonces, esto es una información muy actual. Está abierta a consulta pública en Argentina, un borrador con el reglamento que regulamenta la ejecución del programa de clemencia en Argentina. Entonces, ojalá que tendremos en el Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, programas de clemencia para reforzar esta política pública de lucha contra los cárteles. Por favor, Pablo. Ya caminando para el final, les comparto tal vez un desafío reciente que hemos discutido ya algunos años en la OCDE, con los países en general, es que en 2015, hace casi 10 años, algunas autoridades de competencia han sentido una queda, una reducción de los números de pedidos de clemencia por año. Y esto en primer momento era un sentimiento, pero números de la OCDE, datos oficiales de la OCDE, realmente lo comprueban. Es decir, hay indicadores que podemos visualizar una queda efectivamente. Y acá la diferencia de las líneas es la línea principal que está con los pequeños puntos, es la totalidad del número de clemencias por año, 2015, 16, 17, 18. Y después la línea en colores son por regiones. Entonces, Asia Pacific, Asia Pacífico, en azul Europa, y en rosa los países de América, Latinoamérica más Estados Unidos y Canadá. Pero el mensaje acá es que efectivamente hubo una queda del número total de despedidos de clemencia en el mundo. Nos parece que en los últimos 2 años esta curva ha freado y ojalá que empieza a subir nuevamente. El informe de la OCDE no trae necesariamente los factores que llevaron a esta reducción, pero sí ofrece algunas posibles explicaciones que pueden no ser exactamente las mismas a depender de la región, a depender de los países. Pero en Europa el fomento de las acciones de reparación de daños he mencionado como un posible elemento que ha generado esta queda, pero también en otros países el hecho que el cártel es al mismo tiempo una ilegalidad administrativa, pero también una ilegalidad criminal, un ilícito criminal, y cómo se maneja esos dos procedimientos también pueden tener un efecto justamente en términos de previsibilidad, de seguridad jurídica para las empresas que solicitan, que se benefician de este instrumento. Pero bueno, les invito a este informe de la OCDE que se llama OECD Competition Trends, que menciona justamente estos números, pero también un poco más de este desafío y de los factores, los motivos que eventualmente pueden explicar. Para terminar, yo creo, Pablo, no tomar mucho el tiempo de nuestro colega y que podamos escuchar la experiencia de Ecuador. Les termino con algunas perspectivas futuras. Yo creo que el mensaje principal es, uno, la relevancia del instrumento, un instrumento poderoso de detección de cárteles, de lucha contra los cárteles. Elementos claves para su éxito: mantener los incentivos atractivos para la empresa, que la empresa viene a solicitar, la previsibilidad de las reglas, de los procedimientos, e intentar el máximo posible promover confianza y seguridad jurídica. Eso a veces también toca la relación con los abogados especializados en competencia en sus países, porque son ellas muchas veces que hacen el rol de embajadores del programa de clemencia en relación a sus clientes, porque los abogados, las empresas en general confían en sus abogados. Entonces, si los abogados también confían en la autoridad de competencia, confían en el programa de clemencia, acaban por ser pequeños embajadores para futuras solicitudes de clemencia
de empresas que participan de estas colusiones. Y bueno, para terminar, que hemos visto en la experiencia comparada en la OCDE que el programa de clemencia es poderoso, pero tiene que ser combinado con otros instrumentos. Por ejemplo, métodos proactivos de detección de cárteles, es decir, la autoridad de competencia que intenta por sus propios medios detectar cárteles con inteligencia, con mecanismos propios, porque solo de esta manera la combinación de instrumentos de proactivo de detección de cárteles, pero también reactivo, la clemencia es considerada un instrumento reactivo, es decir, el Estado o la autoridad de competencia es reactiva a una solicitud. ¿No? Son casos en general muy fuertes, muy buenos de pruebas porque llegan casi listos, llegan con pruebas buenas. Pero para crear el incentivo, para que las empresas tienen que tener miedo de ser descubiertas por otros medios, por medios proactivos. Entonces, la combinación de instrumentos, una política efectiva de combate a cárteles, el propio suceso del programa de clemencia depende de estas combinaciones de instrumentos de sanciones efectivas de la parte de la autoridad. Con eso, Pablo, yo creo que me quedo en el tiempo que me han solicitado, me han sugerido, y me quedo naturalmente ahora o después del colega de superintendencia de Ecuador para eventuales preguntas y discusiones. Muchas gracias una vez más por la oportunidad. Es siempre un gusto muy grande estar con ustedes. Muchísimas gracias, Paulo. Excelente presentación. Y vamos a pasar a nuestro segundo expositor de esta jornada. Se trata de Carlos Trujillo. Él cuenta con un diplomado en Economía para Derecho de Competencia por la Universidad King's College London y también es magíster en Derecho de Competencia por la University College London. Es especialista superior en Derecho de la Empresa por la Universidad Andina Simón Bolívar y abogado por la Universidad San Francisco de Quito. Es actualmente Intendente Nacional de Investigación y Control de Abuso del Poder del Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas en la Superintendencia de Competencia Económica de Ecuador. El tema que abordará será la experiencia ecuatoriana con su programa de clemencia. Señor Trujillo, tiene la palabra. Buenas tardes con todos. Antes que nada, agradecer por la oportunidad de hacer esto, que es lo que más me gusta en verdad, que es básicamente hablar de competencia. Entonces, no sé si es que me pueden, por favor, confirmar si me están escuchando y empezaría. Le escuchamos. Perfecto. Por favor, si es que me permiten compartir la pantalla, tengo preparado una pequeña presentación, la cual me pueden, por favor, confirmar si es que la están observando. Sí, ya la podemos ver. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar del nuevo programa de delación ecuatoriano y a su vez la experiencia ecuatoriana con respecto a este tema. Básicamente, como bien lo dijo el doctor Danilo Silva, el programa de clemencia es una de las herramientas más poderosas o potentes que tiene cualquier autoridad de competencia para la detección y sanción de cárteles. Nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado es relativamente nueva y, por tanto, uno de los elementos muy importantes o las ventajas que tiene de que sea una ley nueva es que se pudo implementar directamente a una ley orgánica las discusiones que ya habían sido zanjadas o que tomaron muchos años en otras jurisdicciones para poder moldearse y ya fueron implementadas directamente al Ecuador. Por ejemplo, es el tema de la clemencia. Si bien no está como clemencia en sí o como delación, tenemos nosotros las reducciones y exenciones del importe de la sanción de la multa. Esto está tipificado directamente en la ley. Pues básicamente lo mismo ayuda a cumplir con el objeto de la ley. En nuestro caso es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el cometimiento de prácticas anticompetitivas, que ahí es lo que se encargaría o se implementaría el tema de la delación. Siempre buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los consumidores.
es justamente que los programas de clemencia o delación son una herramienta para que las autoridades de competencia, incluida la ecuatoriana, puedan cumplir con el objeto de esa ley. Otro de los programas, o más dicho, herramientas muy fuertes que se tiene es el compromiso de cese. Pero hablando únicamente de clemencia, va direccionada a los acuerdos colusorios y prácticas restrictivas. ¿Por qué no se puede hablar de un tema de clemencia, básicamente en otros, o en abusos de poder de mercado? Porque son conductas unilaterales, básicamente. Tú no te puedes delatar, sí podrías delatarte a ti mismo, pero esto sería a través de un compromiso de cese. Sin perjuicio que los compromisos de cese también pueden ser aplicados a los acuerdos colusorios. Esto en el marco de las herramientas para que se pueda cumplir con los objetivos de las distintas leyes de competencia. ¿Qué es un acuerdo colusorio cártel? Básicamente son conductas realizadas por dos o más operadores económicos para impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia. Es decir, no son conductas unilaterales como sería el abuso de posición de dominio, dejando de lado el abuso de posición de dominio colectivo. Es decir, necesitas una concurrencia de voluntades. Dos empresas, dos operadores económicos, dos firmas, dos undertakings, como quieran llamarlo, se pusieron de acuerdo para fijar precios, repartir zonas de producción, comercialización, fuentes de abastecimiento, para discriminar injustificadamente o para incurrir en bid rigging, que es básicamente colusión en compras públicas. Entonces, para detectar estos acuerdos colusorios, que en palabras de Justice Scalia es básicamente el mayor supremo, el mal supremo del derecho de competencia, los cárteles, es que tenemos estas herramientas tan poderosas. ¿Cuál? El programa de delación. ¿Qué es el programa de delación? ¿Cuál es su propósito? Es la piedra angular para incrementar la probabilidad de detección de cárteles. Como se dijo, los cárteles son acuerdos secretos. Los recursos de las agencias de competencia son limitados. Entonces uno no puede saber todos los cárteles que existen en el país. Sin embargo, a través de esta importante herramienta, pues los cartelistas son los que se delatan unos a otros y vienen hacia la agencia de competencia. Asimismo, el programa de delación ecuatoriano aplica a personas naturales y jurídicas que se acojan a los beneficios de exención o reducción del importe de la multa, que como les había dicho está tipificado directamente en nuestra ley orgánica y aplica únicamente para el cometimiento del artículo 11, es decir, de acuerdos y prácticas restrictivas. Tenemos dos escenarios para aplicar la exención de la multa o el programa de clemencia. Básicamente el primero es que tú seas el primer aportador del elemento de prueba, es decir, que seas el primero que tenga el market o el marcador que también utilizamos nosotros a la interna, que con base en la información que tú has proporcionado se permita ordenar el desarrollo de una inspección, es decir, avisaste y nosotros podemos ingresar a través de la inspección en alguna premisa de las firmas o los operadores económicos, e igual de importante que al momento de aportarse no se disponga de los elementos para ordenar una inspección o un allanamiento, una inspección, perdón. El segundo escenario que tenemos nosotros, igual, para una exención, porque son dos temas distintos, la exención y la disminución de la multa. Para la exención se tiene que ser primero en aportar con elementos de prueba que permita corroborar una infracción al artículo 11, es decir, que existe efectivamente un cártel. Y, obviamente, en el momento de aportarse no se disponga de elementos o pruebas suficientes para establecer la existencia de la infracción. Como ustedes podrán observar, en el supuesto de que hayan analizado otras jurisdicciones, básicamente todas las jurisdicciones que tenemos programas de delación o exención de la multa tienen más o menos los mismos elementos. Y eso radica que es una discusión que ha venido prácticamente desde el inicio mismo del derecho de competencia. Entonces, en el caso ecuatoriano, se cogió lo mejor de esa discusión y ya se implementó directamente en nuestra ley orgánica. Es decir, empezamos con una ventaja, por así decirlo.
toda vez que no tuvimos que discutir de cero de cómo debería funcionar un marcador, cómo debería ser los elementos para que efectivamente haya una exención de la multa o una reducción. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda aplicar una reducción o una exención de la multa? Básicamente es cooperar plena, continua y diligentemente durante todo el procedimiento de administración. Se debe, obviamente, poner fin a la participación en el cártel, es decir, tú no puedes seguir participando en el cártel. En el supuesto, la única excepción a este tema es que la superintendencia considere que necesita seguir el cártel como para obtener más pruebas. Sería básicamente una suerte de un agente infiltrado, se le podría decir. De igual manera, no puedes tú haber destruido elementos de prueba relacionados con la solicitud de extensión, haber revelado directa o indirectamente a terceros distintos esta solicitud o su contenido. Y el cuarto es básico: no haber adoptado medidas para obligar a otras empresas u operadores económicos a participar en la infracción. Es lo que se conoce como el ring leader. Si tú eres el ring leader, si tú eres el líder del cártel, el que coerce al resto de cartelistas, pues básicamente tú no puedes aplicar a una exención. Ahora, tenemos el otro elemento, que es la reducción. ¿Ya? En este caso, si es que tú llegas segundo o tercero, pues se te va a reducir, como están observando, la multa. Puede ser entre un 30 a 50%, entre un 20 al 30% o hasta un 20%. ¿En qué radica esto? Que se faciliten elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo al que no se tenía previamente. Y obviamente que cumplan con los requisitos para la aplicación. En este caso, el número 4, de hecho todos, pero el número 4 haciendo nuevamente énfasis en que no puede beneficiarse de la clemencia un ring leader. ¿Cómo funciona el programa de delación en Ecuador? Pues básicamente nosotros tenemos desde el 2016 un programa de delación, el cual fue modificado, fue hecho mucho más poderoso, haciendo especial énfasis en el tema de la confidencialidad, que es algo clave en el tema de los programas de delación, a través de la resolución SCP-MDS 2019-038 de agosto. Es decir, el programa nuevo, no tan nuevo, el último programa de delación en Ecuador va a cumplir ya casi 5 años. Y como les digo, se encuentra regulado al amparo de lo establecido en nuestra propia ley orgánica. ¿Cuáles son los pilares del programa de delación? Pues básicamente la eficiencia, la eficacia y sobre todo la confidencialidad. La eficiencia son fases cortas del procedimiento, hay una comunicación directa entre el solicitante y la intendencia, o sea, nosotros el órgano competente. Con respecto a la eficacia, se crea un expediente específico de delación o reducción del importe de la multa para la evaluación y posterior otorgamiento de beneficios. Y esto es clave, la confidencialidad. Todo funcionario que toma conocimiento guarda absoluta confidencialidad sobre el delator, el contenido y las actuaciones. Dentro de los programas de delación son 2 o 3 funcionarios como máximo los que conoceríamos las solicitudes realizadas. La solicitud en Ecuador puede ser de manera verbal o escrita. Hay de igual manera un formulario para solicitar facilitar la solicitud, están colgados en internet. Hay el otorgamiento del del marcador, como que tú llegaste primero, perfecto, tienes la exención. Tú llegaste segundo, perfecto. Si es que tu prueba tiene un valor añadido, puedes tener una reducción. Aquí llega un análisis de hasta 20 días. En este caso, por ejemplo, es vital. Hay un contacto directo con la intendencia, o sea, con nosotros los funcionarios y no con Secretaría General. Es decir, normalmente todos los documentos que ingresan a la superintendencia ingresan a través de Secretaría General. Sin embargo, esta es la única excepción, toda vez que menos funcionarios necesariamente deben conocer el tema de delación por temas de confidencialidad. La comunicación es directa con las personas que estamos investigando. De igual manera, se pueden hacer reuniones de coordinación para firmar el acuerdo de colaboración. Y se le asigna un código al solicitante
para garantizar la confidencialidad, es decir, para que nunca sepan quién fue el que delató al cártel. ¿Cuáles son las fases del procedimiento del programa de delación que nosotros tenemos? La primera es la evaluación de la solicitud, ¿cierto? Después pasamos a reunirnos con el solicitante para finiquitar las condiciones del acuerdo de cooperación. Se suscribe el acuerdo de cooperación y se emite un informe de beneficios. Entre el punto 3 y el punto 4, a la par inicia el procedimiento de investigación derivado de lo que sería el programa de delación. Pero al momento que uno ya eleva a conocimiento del órgano resolutor, toda vez que como un derecho administrativo sancionador, al igual que en muchos países de Latinoamérica, tienes un órgano investigador, que vendría a ser la Fiscalía, que básicamente somos nosotros las intendencias, y un órgano resolutor, que es el tercero imparcial, que vendría a ser la Comisión de Resolución de Primera Instancia. Cuando se eleva a conocimiento de la Comisión de Resolución de Primera Instancia el beneficio de informes, ellos llegan a tener conocimiento de que este programa, de que este expediente en específico inició por delación. Entonces nosotros en el informe, pues, se hace una recomendación de que al marcador tal, que sí conocen quién sería, se le reduzca o se le exente de la multa, dependiendo de las situaciones del caso concreto. Básicamente vienen los operadores económicos, nos solicitan una reunión confidencial, en la reunión se presenta, esta reunión, puede ser escrita o verbal, se revisa si es que hay o no un procedimiento en trámite. En este caso ya no hay exención, sino una reducción, la relevancia de las pruebas, y en la tercera columna pueden observar todos los requisitos procedimentales para que sean tomados en cuenta en la solicitud. Solicitud que, como les digo, los formularios que están colgados en nuestra página web y son de conocimiento público. Esto es súper interesante. Después de las reuniones, nosotros vemos si es que cumple con los requisitos y se continúa con el proceso. Básicamente, en el acuerdo de colaboración están los requisitos y condiciones bajo los que se otorgará el beneficio de exención o reducción, los detalles de elementos de prueba aportados, la autorización del delatante para que podamos reproducir estas pruebas en el expediente, y la declaración del solicitante sobre los procedimientos de exención o reducción que hayan sido o puedan ser presentados ante autoridades de competencia internacional en relación con la conducta informal. Esto es en el supuesto de que la Secretaría General de la Comunidad Andina, después de que exista una resolución pública en la cual se indique que un cártel A o cártel B fue sancionado con base en una delación, nos solicite a nosotros información, toda vez que ellos están en las plenas potestades de realizarlo. ¿Cómo se implementa? Se evalúa el acuerdo. Bueno, si es que hay un incumplimiento, como decíamos, tiene que ser una colaboración oportuna, continua, y si es que deja de haber este tipo de colaboración, se deja sin efectos el compromiso y se provoca la pérdida del marcador. Es decir, ya no es del primero, pasas al último. Hay de igual manera una optimización de la prueba, que es la evaluación de los elementos de prueba aportados, los cuales serán reproducidos en el expediente de investigación. Como les digo, con base en la delación se abre un expediente adicional. Entonces tienes dos expedientes que van a la par, los cuales se podría decir confluyen cuando el órgano de investigación eleva a conocimiento del órgano resolutor para que resuelva, informándole que este proceso inició gracias a una delación. Bueno, y la tercera parte es la incorporación de las pruebas que el delatante presentó para agregarlas en el expediente principal. De igual manera, si es que algún operador económico, persona natural, la defensa técnica de alguna firma, un abogado, pueden realizar consultas previas, es decir, todavía no hay una solicitud de exención o reducción. Sin embargo, pueden venir acá a la superintendencia, siempre atendemos este tipo de consultas previas y podemos absorber cualquier duda que tengan in situ, Nosotros somos responsables, con base en el artículo 47 y el instructivo y la resolución que se expidió, de mantener absoluta reserva y secreto de la consulta realizada.
De igual manera, nosotros tenemos la consulta previa y el criterio que se emita no es vinculante. ¿Cuáles son los compromisos que nosotros tenemos? Pues es garantizar la confidencialidad de la información entregada y del informante, cumplir con todos los acuerdos adquiridos con el operador económico delator y que la información entregada por el delator no será utilizada para otros fines, salvo solicitud de juez competente, que se podría decir es un problema que tienen los programas de delación a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros somos autoridades administrativas. Por ejemplo, en Europa, cuando la Comisión Europea a la final termina esto, en el Tribunal de Justicia, se puede iniciar lo que se conoce como follow-on actions, o sea, se puede iniciar demandas por daños y perjuicios, lo cual también permite nuestra ley orgánica. Ese es uno de los elementos que también fue incorporado de manera adicional. Entonces, fue incorporado directamente a nuestra ley, toda vez que la misma es relativamente nueva. Entonces, básicamente un juez tiene toda la potestad de solicitar la información de un expediente. Obviamente se le hace conocer al juez que esa información es confidencial, reservada, y estos garantizado que la información sea tratada de esta manera. Pero de manera general se podría decir que es un problema que depende de la legislación o regulación, se ha modificado, más bien dicho, se ha solventado de distintas maneras, a través de guías, de white papers. En Estados Unidos, por ejemplo, también tiene responsabilidad penal el tema de los cárteles, cosa que no hay en Ecuador, y allá igual, es como que el Leniency Program también cubre temas que estás exento de temas penales, porque si es que hubiera una complejidad como estas, de igual manera se tendría que proteger al delator de temas penales. Y eso, señores, muchísimas gracias por la oportunidad, y cualquier duda que tengan, pues aquí estamos para solventarlas. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente presentación igualmente. Y vamos a dar la palabra a nuestra audiencia ahora mismo, si tienen alguna consulta, algún comentario que les gustaría hacer. Pueden levantar la mano en la aplicación y nosotros les vamos a dar la palabra, o bien pueden escribir en el chat su comentario. Aquí de hecho ya veo un comentario, una consulta de Carlos Casaña que dice: inmunidad no es lo mismo que impunidad. Si bien podría ofrecerse al delator evitar las sanciones penales y administrativas de las conductas en que él incurrió también, no sería apropiado en ningún caso el que quede impune en el goce de ganancias que obtuvo ilegalmente. ¿Es esa la visión de la OCDE y la normativa ecuatoriana al respecto? No sé si le gustaría empezar, Paulo. Claro, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Carlos, por su pregunta. Mira, Carlos, la manera que veo, si lo comprendí correctamente la pregunta, es un instrumento que sí, por un lado, puede ofrecer, generalmente ofrece la inmunidad total a una empresa, que permite detectar un ilícito grave y sancionar una serie de otras empresas. Entonces lo veo, pero lo que siento de su pregunta es, ¿no sería injusto la inmunidad a la primera empresa? Yo creo que su pregunta es muy común, en el sentido que en el principio de la historia de los programas de clemencia, esto fue un factor de resistencia, es decir, que para que la opinión pública, mismo los actores políticos que la aprueban la ley de clemencia, la acepten la idea. Y la manera que veo en la OCDE, no es una visión de la OCDE, pero la manera que lo siento de la temperatura de los colegas de la OCDE, es que muchas veces, si no fuese por el programa de clemencia, no tendríamos detectado muchos de los cárteles. Entonces hay un aspecto que llamamos de contrafactual. Es decir, bueno, damos inmunidad a una empresa, un grupo de cartelistas que
que hace una colusión, pero si no fuese por este instrumento, no tendríamos siquiera descubierto esta ilegalidad. Entonces el contrafactual es decir, bueno, no saberíamos de la existencia de ese cartel. Punto uno. Punto dos es que, y eso es importante, Carlos tocó en este punto en su presentación, es que en general los beneficiados de la clemencia, la empresa que solicitó la clemencia, no está protegida de una acción de reparación de daños. Entonces, las víctimas de reparación pueden accionar la justicia común en general para solicitar la reparación de daños. Entonces, una cosa es la sanción administrativa por una ilegalidad y otra cosa es la reparación de los daños civiles generados. La clemencia cubre la primera parte. La inmunidad cubre la primera parte, pero no cubre la segunda. Entonces, la verdad es que el beneficiario de la clemencia no está totalmente lejos o neutralizado de la acción de la justicia del Estado en el sentido más amplio. No sé si eso contesta su pregunta, pero me permito también a Carlos si quieren complementar o comentar algo. Muchas gracias, Pablo. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que no hay un choque, o sea, no es que hay una impunidad. Como bien está diciendo, es una inmunidad a una sanción administrativa. Un cártel que muy probablemente no hubiera sido descubierto si es que no hubiera existido el programa de delación. Entonces son varios los cartelistas. Perfecto. Al primero, si es que no fue el ringleader, o sea, si es que no fue el que inició el cártel, se le perdona la multa, por así decirlo, sin perjuicio de que en todas las legislaciones tienes lo que se conocen las follow-on action o stand-alone action, que básicamente tú puedes pedir daños y perjuicios a los jueces. Por ejemplo, un tema que está muy de boga y está muy bien documentado por Francisco Marcos es el cártel de los camiones en España. Entonces, una vez que la CNMC desbarató el cártel de los camiones en España, pues empezaron enseguida un montón de acciones por daños y perjuicios de los afectados por los cartelistas, y de esta manera se puede hablar de que no hay una impunidad. En la normativa ecuatoriana, esta herramienta está prevista directamente en nuestra ley de competencia e incluso está en el reglamento de su aplicación. Entonces tú tranquilamente, después de que sale la resolución del órgano resolutor indicando que este caso, este cártel nació por clemencia, cualquier cártel de manera general, tú con esa resolución, y si es que no es reservada la información, podrías iniciar acciones por daños y perjuicios ante los juzgados civiles aquí en Ecuador. Pero eso básicamente. Muchas gracias, Pablo y Carlos. Les leo la siguiente pregunta que viene de Mauricio Vázquez y dice, ¿cuál es la diferencia entre aportar valor añadido significativo y permitir comprobar la conducta en el contexto de la delación? ¿Y cómo se aplican estos estándares en Ecuador? ¿Empezamos con Carlos? Sí, si es que por favor me puedes repetir la pregunta que no la escuché bien. Sí. Dice, ¿cuál es la diferencia entre aportar valor añadido significativo y permitir comprobar la conducta en el contexto de la delación? ¿Y cómo se aplican estos estándares? A ver, perfecto. Pues verán, con respecto a lo que son las pruebas, por así decirlo, más bien dicho, recapitulando, lo que nosotros como autoridad, lo que debemos corroborar es básicamente una concurrencia de voluntades. Es decir, que dos operadores económicos que son distintos se pusieron de acuerdo para infringir el artículo 11, por así decirlo, en cualquiera de sus modalidades, ¿ya? Entonces, cualquier prueba que llegue a la existencia, más bien dicho, que llegue a la corroboración de que efectivamente ha habido esa concurrencia de voluntades, sería catalogado como la prueba. Ahora, si es que nosotros tenemos lo que sería conocido como un plus factor, o sea, es decir, como que no hay el smoking gun, o sea, algo tan certero,
pero tenemos básicamente nuestras dudas y se presenta esta información adicional y con base en esa información adicional, pues el plus factor pasa a ser una prueba plena, por así decirlo, ahí estaría, considero yo, el valor añadido. Pero sin embargo, el estándar de valoración y tales, o sea, las leyes son bastante, mejor dicho, el instructivo de manera general es lo que da este tipo de valoración, más bien dicho, es el que da esta disyuntiva entre prueba nueva, por así decirlo, y una que se dé una valoración adicional. Sin embargo, los que estarían en mayor, ¿qué sería? Postura para poder contestar efectivamente de cuando hay la diferencia entre estos dos sería el órgano resolutor, que son los que ya valoran todas las pruebas para ver si es que en efecto se considera una prueba, si es que esta prueba o si es que este documento que da un valor añadido ha logrado o no corroborar la concurrencia de de dos voluntades de operadores económicos distintos. Eso por ahí. Pablo, ¿te gustaría aportar algo? Sí, muy rápidamente, Mauricio, ¿no? Que ha hecho la pregunta. Le comento con una historia. En general, los estándares necesarios de prueba en el inicio de una solicitud de clemencia varían en la historia de cada país. En general, la primera solicitud, el primer caso de clemencia normalmente es lo más difícil, porque las empresas y los abogados que representan las empresas tienen que tener una mínima confianza de que el Estado, de que la otra competencia va a retener la confidencialidad de la solicitud, que efectivamente van a ofrecer los beneficios que lo prometen, es decir, la inmunidad. Después que que la política de clemencia ya está implementada, las cosas se generan un poco más fácil. Tiene un círculo virtuoso. Pero el principio de la historia de un programa de clemencia en general es lo más difícil. Por eso es que los países que están empezando a veces toman años para tener el primer caso. Te comento una historia concreta de Brasil. Brasil, donde yo tuve la experiencia profesional más larga. El primer caso de clemencia fue en 2003, hace 20 años. Y ahora en 2023 ya hay muchos más casos. En el principio, el estándar de prueba que solicitaba la autoridad, el CONACOM brasileño, era muy más bajo, mucho más bajo que es hoy. Al punto, es decir, antes, en el principio, bastaba que la empresa decía, yo participé de un cártel, la autoridad del Estado estaba encantado de intentar aceptar este pedido porque llegaba muchas pocas solicitudes. Ahora, 20 años después, no más. Solo aceptas, en lo que mostraba Carlos en el procedimiento, solo aceptas un pedido de clemencia si ya viene en el principio acumulado con pruebas, con correos, con pruebas contundentes, pruebas duras, que existe la colusión. Y la historia que te cuento es una historia verdadera. Yo hacía parte yo era un comisionado en el Tribunal de la Autoridad de Competencia Brasileña, así como que existe el directorio en CONACON, que hace la decisión final administrativa. Llegó un caso para nosotros en un dado momento, un caso, no fue el primero de clemencia, pero uno de los casos del principio de la historia de clemencia en Brasil, que el caso llegó para condena, es decir, para decisión final, pero las pruebas aún estaban muy débiles, lo que es incomún, porque normalmente los casos de clemencia son casos fuertes desde el punto de vista de prueba. Y las pruebas eran débiles al punto que el colegiado decidió absolver, es decir, decidió no condenar a aquel cártel. Entonces estaba en una situación un poco curiosa, porque había un pedido de clemencia de una empresa que decía, yo hizo esa ilegalidad,
yo hizo esta colusión, pero el tribunal administrativo entendió que no había pruebas suficientes para decir que el cártel existió. Entonces había un pequeño paradoxo. Había una empresa que se autointitulaba, que decía, yo he hecho algo ilegal, pero al nivel no se cumplió un estándar suficiente para un grupo de jueces administrativos se sentir mínimamente confortable para decir que el cartel efectivamente ocurrió. Entonces hubo una decisión de inexistencia o insuficiencia de pruebas, una decisión de insuficiencia de pruebas para una condena, y al mismo tiempo se otorgó, se concedió el beneficio de la inmunidad para preservar un poco el programa. Mismo se ofreció el beneficio de inmunidad de una manera tal vez técnicamente imprecisa, porque no había, en la instancia administrativa, no había cártel, pero quizás sería interesante, y ya conecto a una pregunta, Pablo, que ha hecho Manuel subsecuente en el chat, pero el Tribunal Brasileño de Competencia concedió los beneficios de la clemencia a este caso concreto porque podría tener implicaciones criminales. El procedimiento criminal pasa en paralelo y tiene autonomía en Brasil, en la mayoría de los países que tienen cárteles como crímenes. Entonces sí había consecuencias jurídicas de ofrecer el beneficio de clemencia, mismo si fue un caso curioso en el sentido que no hubo condena. No sé si quedó claro, pero una historia verdadera para compartir contigo sobre los estándares de prueba. Gracias, Paulo. Para enganchar esto con una consulta que también tenemos aquí relativa a pruebas, antes de pasar a las consultas de Manuel, ¿cómo se evalúa la utilidad de la información y la validez de las pruebas? Es algo que consulta Claudia Sanabria. ¿Y si se hace con acompañamiento de lo que sería el Ministerio Público o la Fiscalía? Paulo. Bueno, yo empiezo para decir que yo supongo que esta pregunta, cuando dice fiscalía, se refiere a la parte criminal, yo creo, ¿no? Primero, no son todos los países que tienen los dos, ¿no? Administrativo y criminal. En la Comisión Europea, por ejemplo, hay solamente la ilegalidad administrativa, no tiene la ilegalidad criminal. Entonces, para los países que tienen los dos esferas de responsabilidad, es decir, la ilegalidad administrativa y criminal, este es un reto de cómo coordinar las dos esferas que en general son autónomas. La sugerencia, la recomendación de la parte de la OCDE, basada en la historia comparada, es que haya una cooperación estrecha entre las dos fiscalías, entre las dos autoridades de competencia administrativa, pero criminales. En Brasil, para una vez más compartir la experiencia práctica que yo he tenido, en el acuerdo, la clemencia normalmente toma la forma de un acuerdo, un agreement, que lo firma la autoridad de competencia, el Estado, lo firman las empresas. En Brasil, lo que hacíamos es que poníamos la firma también de la fiscalía, es decir, de los public prosecutors en la esfera criminal. Entonces tenía la firma de la empresa beneficiaria de la clemencia, la firma de la autoridad de competencia y la firma de la Fiscalía Criminal, si comprendo la pregunta de Claudia. Es una manera de traer un poco más de seguridad, un poco más de confianza para la empresa que se beneficia de esta figura, de este instrumento de clemencia. Gracias, Paulo. ¿Y cómo sería en Ecuador, Carlos? Bueno, en un inicio era bastante interesante este tema de si es que los cárteles, sobre todo, podían constituir infracciones penales, por cuanto en el último párrafo, si no estoy mal, el artículo 78 de nuestra ley, es como que dejaba un poco abierto eso. Sin embargo, con la expedición del Código Orgánico Penal Integral, pues básicamente se le zanjó al tema. Las infracciones por derecho de competencia, por así decirlo, en mi criterio no podrían ser consideradas como temas criminales,
sin perjuicio de que yo estoy en contra de eso. De hecho, desarrollé un paper en el cual se debería hacer como en el Reino Unido y en los Estados Unidos, básicamente un tema criminal, y a su vez debería existir un director disqualification si es que se llega a corroborar. He dicho esto con respecto al tema de la prueba. Como es un procedimiento administrativo, tú tienes el artículo 199 del COA, básicamente, que te permite cualquier prueba practicada en derecho. Entonces es un tema muy, muy amplio. Entonces se podría hacer, considero yo, cualquier elemento que lleve a nosotros como autoridad a corroborar una concurrencia de voluntades de dos operadores económicos que deberían ser independientes. Y con respecto a lo de fiscalía, no tenemos experiencia en el asunto. Como te digo, en Ecuador no está penalizado el tema de los cárteles, entonces por ahí no habría un acompañamiento del public prosecutor. Muchas gracias. Vamos a pasar a una consulta de Manuel Almeida. Se ha mencionado que la empresa delatora puede evitar la multa, pero ¿qué pasaría si una empresa afectada presenta una demanda civil por daños y perjuicios? Carlos. Es lo que se conoce como las follow-on, o sea, las acciones por daños y perjuicios después de que exista una resolución administrativa. Entonces, eso puede ser en cualquier ámbito del derecho de competencia, incluyendo el tema de los acuerdos restrictivos. Es justamente lo que decíamos, que no es que exista una impunidad, toda vez que gracias a que se ha delatado o se ha descubierto un cártel y este ha sido sancionado administrativamente, si bien en la sanción administrativa puede haber una exención o reducción de la multa, eso no quita a que los afectados, ya sean personas jurídicas, personas naturales, acudan directamente a sede jurisdiccional, o sea, a los jueces, para solicitar su indemnización por daños y perjuicios. Como les digo, dentro de lo que sería derecho continental, considero yo el caso más representativo hoy por hoy sería el de los camiones en España. Como les digo, Francisco Marcos es como que le ha hecho muy chévere cómo ha ido reportando este tema. Pero sí, si es que una empresa afectada, si es que una empresa, persona natural, es afectada, esta puede tranquilamente recurrir a la vía jurisdiccional. Paulo, ¿tendrías algo para aportar? Solo para complementar tal vez a Carlos, para decir que efectivamente la esfera civil no está cubierta por los beneficios de la clemencia. En general tenemos en el derecho tres esferas de responsabilidad: civil, administrativo y penal. Y bueno, la inmunidad en general toca el administrativo, el penal para los países que tienen esta conducta criminalizada, pero no toca la parte civil. Y tal vez una última nota de curiosidad, pero una curiosidad importante relacionada a la pregunta de Claudia o de Manuel. Es que algunos países en esa esfera civil han adoptado lo que por veces se llaman de double damages o triple damages. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen el trouble damages, que es el daño multiplicado por 3. En algunos países, para preservar los incentivos al beneficiario del programa de clemencia, han excluido el beneficiario de clemencia de los double damages. Es decir, tu punto de vista de diseño institucional normativo es una manera de preservar los incentivos para los programas de clemencia. Es decir, bueno, si tú solicitas un programa de clemencia, es verdad que la esfera civil no está cubierta por la inmunidad, pero usted, la empresa beneficiaria por la clemencia, todavía no estará sujeta al double damages o triple damages. Entonces estaría en una posición mejor que las otras empresas en esta esfera de responsabilidad civil. Entonces es algo que el mundo empieza a discutir y algunos países ya lo adoptaron en el propósito de preservar los incentivos y mantener la atractividad de los programas de clemencia. Gracias, Pablo. Y para cerrar, una última consulta por el tiempo, de Virginia Aguilera, que menciona que
reiterando lo que había expresado el expositor Carlos Trujillo. En el 2019 se realizó una modificación al programa de clemencia de Ecuador. ¿Han encontrado una diferencia sustancial en la cantidad de agentes que se acogen a dicho programa tras la modificación? A ver, si no estoy mal, no, o sea, sí, efectivamente ha habido una modificación sustancial toda vez que... déjenme ver, denme un segundo a ver si es que tengo la cifra. Bueno, más bien para no quitarle su tiempo, sí, efectivamente, es como que llegan lo que no sucedía previamente a la modificación del programa, pues llegan las solicitudes de clemencia, llegan las consultas previas, entonces es algo que se está moviendo, sin perjuicio de que no puedo decirles exactamente, vean, hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, toda vez que eso es confidencial. Sin embargo, una vez que salen las resoluciones del órgano resolutor, ahí se expone, se debería exponer que este procedimiento nació por clemencia. Sin embargo, o sea, sin perjuicio del expuesto, sí, hay un cambio por cuanto el programa se está moviendo, de hecho se mueve y nosotros recibimos consultas previas, se atienden solicitudes y todo el trámite que está redactado en la resolución 2019-38. Perfecto. Muchísimas gracias a los expositores por el tiempo que nos han otorgado el día de hoy para este webinario. Queremos también agradecer a todos los participantes en esta capacitación, informarles brevemente que vamos a estar enviándoles los certificados en base al registro de participantes digital en las próximas 2 semanas. Y para un cierre, quiero pasar la palabra al presidente del directorio, Eduardo González, para unas breves palabras de agradecimiento. Señor González. No le estamos escuchando. Voy a tratar de darle... Sí, desde temprano ya nuestro presidente estaba con problemas técnicos, pero de cualquier forma entiendo que lo que quería era primero agradecer al público que nos acompañó el día de hoy en un número bastante interesante como siempre. Muchísimas gracias por el nivel de las preguntas que se plantearon después, con lo cual nuestros invitados, tanto Carlos como Pablo, tuvieron la oportunidad de percibir un poquito cómo se está moviendo el tema del derecho de la competencia en Paraguay y que hay una cierta receptividad importante. Así que realmente muchísimas gracias al público que nos acompaña siempre, gracias por las preguntas y sobre todo, una vez más tenemos que agradecer a Carlos en nombre de la Superintendencia de Ecuador y por supuesto a Paulo por su apoyo de siempre desde OCDE. Muchísimas gracias realmente por acompañarnos y esperamos y estamos seguros que no va a ser la última vez. Muchísimas gracias a todos y con esto nos despedimos. Hasta Muchas la gracias, próxima Ronald. convocatoria. Muchas gracias a una buena todos. tarde. Saludos, siempre un gusto. Un buen fin de semana. Hasta luego.